Bienvenidos a otro capítulo del podcast Cine con Sello Latino. Antes de entrar en el tema de hoy, vamos a presentarnos cada uno. Yo soy Antonia, soy de Uruguay y soy de la Universidad de Montevideo. Yo soy Manuel Martínez, también soy de la Universidad de Montevideo y también soy de Uruguay. Yo soy Victoria Muñoz, soy de México y soy de la Universidad Panamericana. Yo soy Montserrat y soy también de México y de la Universidad Panamericana. Bueno, y hoy vamos a traer un tema bastante latente que está marcado en el mundo del cine de nuestra región, que es el narcotráfico. Y con este tema trajimos dos películas que les vamos a presentar, que son Togo de Uruguay y Noche de Fuego. Y vamos a explicar un poco el tema del narcotráfico a nivel general y después vincularlo con estas dos películas. Principalmente podemos observar pues una mayor carga e incluso una mayor visibilidad del narcotráfico en Latinoamérica, ¿no? Más que nada que en otros países. Pues sí, porque es más visible, ¿no? Tanto en México, incluso como Colombia, pero también es muy interesante ver desde la perspectiva de Uruguay, de Argentina, de otros países, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a enfocar principalmente en México y en Uruguay y cómo los directores y las piezas cinematográficas reflejan este problema social. Bueno, complementando un poco de lo que comentó mi compañera Victoria, la verdad es que el narcotráfico, por lo menos en México, ha aumentado de sobremanera y creo que es un tema que es muy importante por lo que estamos viviendo hoy en día y todo lo que conlleva el que un país tenga pues estas organizaciones que lo único que hacen pues es ser como una enfermedad para el país o como un virus que necesita ser eliminado. Sí, en Uruguay se está haciendo cada vez más latente este tema, pero la realidad es que no estamos tan acostumbrados. Eh, es algo que en menor medida sí sucede, pero así como crimen tan organizado y tan fuerte a nivel estatal, no es algo que suceda. Por eso ya entrando en el análisis de las películas que elegimos, que nosotros elegimos todo, la realidad es que se nos hizo un poco difícil encontrar una película uruguaya que hable sobre el narcotráfico en- como tal, el narcotráfico tan a nivel macro, digamos. Todo más que nada es sobre un cuidacoches, un acomodador de autos que se ve en riesgo, como que su cuadra, su posición se ve en riesgo por el acercamiento de este crimen organizado, el cual como que lo va desplazando, ¿verdad? Va desplazando la realidad que él tenía, los amigos, mismo hasta los clientes, porque arrancan a tener miedo de que el narcotráfico y la violencia que eso genera los desplacen del lugar, digamos. Sí, es una película que en realidad es como un conflicto bastante como local, o sea, a nivel más territorial, que en realidad también se define como un western urbano, y es ese control como de la calle o de la esquina, eh, que también tiene que ver con esa venta minorista de la droga, que a diferencia de México, o sea, son más bandas urbanas que buscan eso, imponerse a través de la violencia y también como ir en busca de esas personas vulnerables, que en este caso son los cuidacoches, eh, para poder tomar como el poder, en este caso, de todo el barrio, de las calles de ese barrio de Montevideo. Exactamente, siento que en la película de Togo de Uruguay, siento que pues es como más micro, ¿no? Más nicho el narcotráfico o incluso las bandas delictivas. Ya reflejada en Noche de Fuego, pues sí es un poco más general, ¿no? Porque incluso aquí en México, lamentablemente, el narcotráfico está coludido con el gobierno federal, incluso. Entonces, pues sí tenemos esa gran complicación de que ya no solo es en en cierto municipio, en cierta comunidad, no, ya es general en estados e incluso la mitad del territorio mexicano, ¿no? Y en Noche de Fuego, pues se refleja demasiado porque pues solo son unas niñas que viven en una sierra de México y que literalmente hacen todo para sobrevivir de las manos del narco, ¿no? Justo se rapan, porque ellas pues son niñas, se rapan para parecer hombres y que justo por este acto el narco no se las lleve para trata de personas, para prostitución, entre otros crímenes, ¿no? Entonces, pues sí, es muy importante expresar y reflejar y incluso sentir pues nuestros sentimientos al ver este tipo de películas porque pues nosotros no tenemos como esa vida de las que los personajes de estas películas tienen. Y pues sí, también es muy importante ver qué nos quiere expresar esta película en base a este tema, ¿no? Lo que vimos con respecto a la película de Togo es igualmente como la policía no hace nada
y es lo mismo también que pasa pues en México, ¿no? Que como mencionaba mi compañera, pues están coludidos y realmente ya no hay esa protección, ya no hay esa seguridad. Realmente tú mismo en las ambas películas vemos como cada uno en diferentes contextos, diferentes situaciones, sobreviven, ¿no? Por su propia cuenta. A nivel audiovisual, ¿sienten que las películas son filmadas respetando esa historia? Por ejemplo, en Noche de Fuego, ¿no? Donde sabemos que la directora ya viene de grabar dos documentales. Por más que está grabando una ficción, siento que se nota que hay una parte de documental, una parte de, bueno, cámara en mano, movimientos un poco más sucios que reflejan que estamos demostrando el día a día de cómo alguien sufre esas consecuencias, ¿no? Cómo alguien se busca la vida tratándose de acostumbrarse a la realidad y eso se ve en cámara, se ve en las locaciones, se ven mismo los tonos en los que se filma. Siento que estoy muy acostumbrado a ver siempre un México bastante colorido, bastante amarillento, bastante vívido, pero en esta película es como que tonos más apagados, tonos más opacos, como que muy acordes a lo que se está viendo en imagen. Sí, exactamente como tú dices, los países extranjeros pues tienen este estereotipo de que las películas mexicanas o que en México se representan en las películas, pues son justo con estos tonos como de desierto, ¿no? Como de amarillo, como de vaqueros, sombreros, cactus, etcétera, ¿no? Pero no, gracias a Dios, no es así. Este, esta directora de Noche de Fuego pues refleja literalmente lo que nuestros ojos verían si estuviéramos ahí con ellos, ¿no? Con esas niñas. Refleja la cruel realidad, incluso con las tomas, con los ángulos, con los colores tan fríos, porque justo no vas a tener colores llamativos, aunque sea México, no vas a tener colores llamativos en una película que se trata de, que es tan vulnerable, que es tan sensible para la audiencia y que trata de temas demasiado controversiales y muy delicados. Entonces, es exactamente. Y en esta parte también de los planos, como vemos que utilizan en Noche de Fuego esta profundidad de campo y los planos amplios, y vemos cómo se utilizan esos planos para que podamos ver los paisajes del bosque, las montañas, o sea, el contexto de donde está pasando todo esto, pero al mismo tiempo también hay planos donde podemos ver las miradas, los rostros, las manos, para ver cómo la vida interior de estas niñas en un contexto que es realmente peligroso. Como mencionaba igual mi compañera Vicky, creo que hay en la película bastantes claroscuros donde pues en donde el paisaje pues es nublado y lo que refuerza como esta atmósfera de amenaza y vulnerabilidad. Sí, yo siento que también eso que decías, lo de la atmósfera, también se vincula mucho también el tema del sonido, como que en el caso de Noche de Fuego, como que hay ruidos de naturaleza, porque están en las sierras, pero se ven como también mezclados con esos ruidos que hay de amenaza, ¿no? O sea, desde la escena de los helicópteros hasta el motor de las camionetas, o sea, crea ese contexto, esa atmósfera de suspenso, de constante vigilancia que siente la comunidad, sobre todo las niñas, pero que también, por otro lado, el silencio es bastante importante porque o sea, es tan aterrador como el ruido, porque justamente nunca sabes cuándo va a volver a pasar alguna escena de violencia o algo vinculado a eso, y es como que el peligro nunca se va en ninguna parte de la película. Exactamente, o sea, creo que ambas películas reflejan justo el peligro que vive la gente y pues sí, solo queda reflexionar acerca de en qué situación se encuentra la gente y a lo mejor nos encontramos y a lo mejor justo tampoco nos damos cuenta de lo que realmente se está viviendo en las calles, como es en Togo, o incluso en las sierras en otros estados como es en México. Y también creo que en ambas películas, sacando las distancias, lógicamente, se ve como a veces como que las fuerzas policiales hacen la vista gorda eh, y deciden no meterse, no involucrarse, sabiendo que van a salir perdiendo, ¿no? Digo salvando las distancias porque en todo es más que nada el guardia del supermercado, el que ve lo que está pasando, pero no se mete, sabiendo nosotros que es amigo de todo, ¿no? Porque bueno, le da el desayuno, etcétera. Y mismo también en la película Noche de Fuego, ¿no? Como las autoridades están al tanto, mismo como decía Anto, por los ruidos, por diferentes cosas, pero nada, deciden mantenerse al margen. Siento que bueno, eso también se transmite de forma bastante realista, ¿no? Yo pienso que ese es un punto
muy acertado el que estabas mencionando, porque sin duda creo que es una realidad que la policía pues no está de nuestro lado, o muchas veces está coludida, o por temor realmente no va a proteger a los que tiene que proteger. Y en ambas películas se refleja muy bien, como lo mencionaba creo que al inicio, este, esto tienen esa similitud de que realmente pues aunque estemos en México, en Uruguay o en otro país, por ejemplo de Latinoamérica, de lo que hemos visto o vivido a lo largo de los años, es que realmente la policía no hace nada. Bueno, y ya llegando al final, a modo de cierre, quería preguntarles a ustedes, chicas, ¿de dónde nace esa recomendación que nos hacen por la película Noche de Fuego? Si es por alguna vivencia cercana que tuvieron, eh, nada, por qué la recomendación? Bueno, principalmente nosotras escogimos esta película de la directora Tatiana Hueso porque es lo que refleja la realidad en México, así de simple. Este, Muchas mujeres, principalmente las piezas de esta directora se enfocan en las vivencias de las mujeres, también eso es una gran parte, ¿no? Porque México, pues, tiende a ser un país demasiado machista y misógino. Entonces, esta parte de ver cómo crecen las mujeres que están alrededor de una comunidad liderada por el narcotráfico, pues es importante de ver, porque justo en algunas otras series mexicanas, estadounidenses, podemos observar pues esta facha de que, ay, que los narcos son súper lujosos y no sé qué, ¿no? De que visten Gucci, tienen carrazos, son guapos, etcétera, ¿no? Pero esa no es la realidad, esa no es la realidad que vivimos nosotros los mexicanos. Los mexicanos vivimos sufriendo del narcotráfico y vivimos las consecuencias del narcotráfico. Y la verdad, Noche de Fuego refleja exactamente lo que pasa en muchas comunidades vulnerables y marginadas de México y de muchos estados. También creo que algo importante de esta película es que como esta historia también está contada desde la perspectiva o desde los ojos de estas tres niñas que crecen pues en este entorno peligroso y que a lo mejor puede parecer como muy extremo, pero realmente es una realidad de lo que muchas niñas, por ejemplo, en la sierra están viviendo y que realmente esta es una de muchísimas películas que hay en México que reflejan esta realidad, porque no solamente pasa en la sierra, también pasa en la ciudad, pasa en los pueblos, pasa también en las ciudades grandes. Entonces creo que esta película también fue muy acertada para poder ver la realidad de lo que está sucediendo. Y nosotras también, a ustedes chicos, les queríamos preguntar por qué escogieron esta película Togo, ¿no? ¿Qué similitudes les da a su vida real o qué cosas les llamó la atención, qué características, incluso qué factores, ¿no? ¿Ven ustedes nuevos o incluso que ya sabían? En el caso de Togo, creo que por un lado estaba bastante bien representado el tema del derecho de piso, en este caso de Togo con respecto al microtráfico, con las personas que se tienen que enfrentar por ese tema de abuso de poder. Siento que está bastante como bien representado y es algo que también pasa en Uruguay hoy en día. Sí, la realidad es que se nos hizo bastante difícil, primero que nada, encontrar una película sobre el narcotráfico que sea uruguaya. La realidad es que no lo tenemos tan presente así como crimen organizado en todo el territorio. Pero bueno, la realidad es que tengamos una película en Netflix y con la rapidez que se hizo, siento que es bastante memorable y por eso también daba pie a recomendar que por más que sea una escala menor, está presente y tal y como lo dice la película, en ciertas esquinas, en ciertas cuadras, está esta batalla de posicionamiento, de como decía Anto, ¿no? De bueno, se va a implementar esto y es el que tenga más coraje gana, o si tiene que pagar el derecho de piso, lo tiene que pagar, y es una realidad que está llegando en Uruguay. Por eso también entendíamos que para ponernos a tono con lo que está pasando en Uruguay y mostrarles a ustedes, era la mejor recomendación que les podíamos dar. Sí, la verdad, a mí me gustó demasiado esta película porque justo no tenía tanto este contexto de cómo es la vida delictiva allá en Uruguay y me pareció muy interesante y la verdad me llevé un gran aprendizaje de esto. Y así finalizamos este episodio sobre narcotráfico, analizando las películas Togo de Uruguay y Noche de Fuego de México. Agradecemos la escucha, espero que les haya interesado tanto como a nosotros los temas y las películas, que la verdad las súper recomendamos. Gracias por escuchar, esto fue Cine con sello latino y los saludo.